Aleluya. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. El Señor les bendiga a través de ella. Gracias a Dios por este nuevo encuentro que tenemos. Sí, este culto, el Señor nos ha estado bendiciendo hasta aquí, por lo menos he sido bendecida. Amén. Y Dios quiere también en esta mañana comunicarnos su verdad. Amén. Dispuestos entonces a oír. Hermanos, hermanas, no nos detenemos. Amén. ¿Cuántos dicen en esta mañana, yo no me detengo? No me detengo. La iglesia no se detiene. La iglesia del Señor Jesucristo no se detiene. Aunque las puertas del Hades, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana, pueblo de Dios, iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, les animo una vez más, aún en medio de circunstancia que estemos atravesando, viviendo. Una vez más, recordarte que Dios no nos deja, nunca nos deja, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, ¿lo crees? Hermanos, hay un pueblo fiel que no deja de oír, que no deja de leer su palabra, que no deja de servirle. Amén. Estamos viviendo, ¿sí? Un tiempo donde todos, de alguna u otra manera, hemos sido sacudidos. Busqué la palabra, este término sacudir, habla de agitar, habla de mover, inclusive de zarandear. Y muchos lo han podido sentir, ¿sí? El empresario, el comerciante, el deportista, las familias, los hogares, el ama de casa, esa mamá, ese niño, los hijos, en fin. En todas las áreas, esferas de la sociedad, de este mundo, se ha sentido este sacudido, ¿no? A través de todos los acontecimientos que ustedes ya conocen hasta el día de hoy. Pero este es el momento oportuno, es el momento preciso para que usted y yo volvamos al Señor, nos volvamos a Él. Y este volver a Dios no consta de un solo día, es todos los días volvernos a Dios, de poner nuestra fe, de poner nuestra confianza en Jesucristo y en sus palabras. Porque a Dios nada lo mueve, a Dios nada lo agita, amén, a Dios nada lo sacude, Dios permanece fiel, Dios es un Dios inmutable, Dios es un Dios inconmovible, firme, estable, amén. Entonces, cuando decimos que el Señor no cambia, que es inmutable, es que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Poner nuestra fe, poner nuestra confianza, ¿sí?, en Dios y en sus palabras. Y Él nos va a dar estabilidad, Él nos va a dar firmeza, equilibrio, aun cuando todo se mueve, aun cuando todo se agita a nuestro alrededor. Y repito, a Dios no le mueve la circunstancia, la situación, el problema. Dios es el mismo.
Ustedes me han oído en estos domingos. Dios es el mismo en la salud. Dios es el mismo en la enfermedad. Dios es el mismo en la victoria. Dios es el mismo en la derrota. Amén. Dios sigue siendo el mismo en todo momento. Y aun cuando todo está mal o cuando todo está bien, Dios es Dios. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Cuando todo es sacudido a nuestro alrededor. Amén. Ahora Dios bendice nuestras vidas. Debemos poner una vez más nuestra confianza entonces y fe en Él, que nada lo puede derribar. Al Señor nada, ni nadie lo puede derribar. Nadie lo puede derrotar a nuestro Dios. Así que vamos en esta mañana una vez más a poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Vamos a ir al libro de Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 21, versículo 1. Ahí vamos a leer. Es la historia o una parte de la historia de Israel cuando estaba en el desierto. Bien, Números 21, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, ¿sí? Ese es un camino en el desierto. Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros, dice. O sea, la Biblia dice que estaba Israel en un desierto y en medio de ese desierto le vino una guerra, un problema, una circunstancia, en este caso una guerra. ¿Sí? Vamos con el versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Prestemos atención a este versículo. Dice que el pueblo se desanimó por el camino. ¿Sí? Entonces los siguientes versículos hablan de las consecuencias de ese desánimo. Vamos con el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y comienza el cuestionamiento. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio, cansancio de este pan liviano. Dice, nuestra alma tiene fastidio. En este caso de comer todo el tiempo lo mismo. La misma situación de ver todos los días el mismo desierto. Por la mañana arena, por la tarde arena y por la noche arena. ¿Sí? El mismo problema, constantemente. Estaban con fastidio. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, contra Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, dice, oró.
Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9, el último versículo que vamos a leer. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Yo no sé cuántos han leído este pasaje, este episodio. Hermanos, con Dios ninguna circunstancia debe detenernos. Ninguna circunstancia nos detendrá en el nombre de Jesús. Hemos leído estos 9 versículos y quiero desarrollar algunos puntos rapidito. El pueblo de Israel estaba en un desierto. El pueblo de Israel, un desierto. Cuando se habla de desierto, se habla de un lugar, se habla de un terreno deshabitado, despoblado, solitario, árido, con pocas precipitaciones, con mucho calor, ¿sí? Un lugar seco. ¿Estamos de acuerdo con eso cuando hablamos de desierto? Y sabemos que el pueblo de Israel estaba errante. Iba camino a la tierra prometida, a Canaán. La Biblia habla de muchos desiertos geográficamente. En nuestra actualidad hay muchos desiertos en este planeta, en esta tierra. Amén. Pero en ese desierto que ellos se encontraban, el pueblo de Israel, y cuando estaban pasando por ese desierto, yo en esta mañana quiero que quede claro que un desierto no es el fin, no es el final de nuestras vidas, de nuestros días, ¿sí? Que un desierto es un destino, es un camino, es una vía, es un medio. Hermanos, el desierto es algo temporal, el desierto no es algo eterno. Amén. Entonces Dios proveyó para nosotros algo mejor que un desierto. Es más, al pueblo de Israel, Dios le tenía algo mayor, ¿sí? La tierra prometida. Dios para nosotros, en esta mañana, en este año, tiene un destino, hay un final, hay una meta a alcanzar. Pero ese destino no es morir en el desierto. Si alguno creyó eso o lo cree, no es así. Ese es un argumento de Satanás. No morir en el desierto, ¿sí? Vuelvo a repetir, es solo una vía, es un medio para alcanzar lo que Cristo Jesús tiene para nosotros. ¿Sí? Dios tiene nuestro destino, nuestro futuro. Dice nuestros tiempos. Habla la palabra del Señor, nuestros tiempos en sus manos. Y si nuestro futuro, nuestros tiempos, hermanos, están en manos del Señor, estamos seguros. Amén. Y Dios tiene algo mejor para nosotros. En medio de ese desierto donde había un desierto, en un desierto hay carencias,
hay necesidades, hay incertidumbre, amén, todo tipo de circunstancias y problemas. Fíjense, el pueblo de Israel geográficamente estaba en un desierto. Ya el desierto, por ser desierto, ya era un problema, un problemón. Amén. Pero ya con ese desierto es como que era suficiente lo que ellos estaban atravesando. Pero a pesar de las características del desierto, se le suma otro problema, que es lo que nosotros leímos en el versículo 1, ¿sí? Una guerra contra Israel. Ahora, los problemas no esperan que ustedes y yo estemos fuertes, estemos firmes, estemos bien. Muchas veces se está en un desierto débil, ¿sí? Y abatido y afligido, desanimado, y encima que estoy atravesando eso, se me aproxima, se me suma otra situación, otra circunstancia. Amén. Ahora, Dios es Dios. Dios es Dios. Esto le pasó a Israel. En un desierto no hay señalizaciones o alguien que te pueda ayudar y te indique por dónde ir. Dijimos hemos dicho que el desierto es un lugar de incertidumbre. Dios iba adelante, pero el amor de Dios iba delante de ellos, del pueblo de Israel. Dice, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso está en Éxodo 13. Hermanos, en medio del desierto, en medio de incertidumbre, en medio de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, de no saber qué va a pasar, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos va a guiar, a llegar, amén, a avanzar. Él nos va a dar una salida y vamos a alcanzar aquello que Dios ha prometido para nuestras vidas. Amén, la victoria. Y muchas veces ese desierto que se está pasando nos afecta emocionalmente, nuestros sentimientos, ¿sí? Y también nuestros pensamientos. Asaltan pensamientos a nuestras vidas. Sentimientos como tristeza, sentimientos como aflicción, como angustia, como soledad, sequía espiritual muchas veces, y se siente como una pesada carga espiritual en nosotros, esa presión interna. Pero también les dije que los pensamientos son afectados. Muchas veces pensamientos que lo volcamos en preguntas. ¿Qué me está sucediendo? No me siento bien. Me parece que Dios me ha dejado. No tengo deseo de orar, de leer la Biblia. Y en este estado, muchas veces decimos, no podemos congregarnos. Sentimientos
y pensamientos que son afectados, amén, en un desierto. En un desierto es difícil reír y estar de buen ánimo. Pero en esta mañana vamos a cobrar fuerzas, fe, y vamos a celebrar. Es necesario en medio de una circunstancia, hermanos, de una situación, de un problema, poner nuestra confianza. Y lo voy a repetir hasta el final de este pensamiento. Poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y en sus palabras. Él es el único que nos puede sacar a victoria. Él es el único que nos puede ayudar, el Señor Jesús. Amén. Dice, leíamos versículo 1 al 3. Dice, cuando Israel iba por ese camino a la tierra de Canaán, se levantaron los enemigos. Israel hace algo y le dice a Dios, Dios, si nos ayuda en este problema que se levantó en medio de este desierto, nosotros, dice, destruiremos ese problema. O sea, lo importante, mis hermanos, en esta mañana es saber, tener presente que Dios está con nosotros. ¿Sí? Y si Dios está con nosotros, Él lo va a hacer. Amén, Dios lo hará. Y esto lo dice el versículo 2. Dice, si en efecto, dice el pueblo de Israel, le dice, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Si tú y yo, en nosotros está el Señor, está con nosotros y por nosotros, saldremos a victoria en el nombre de Jesús. Amén. A victoria. Y en esta mañana poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Él está con nosotros. Declarar y confesar en esta mañana, yo voy a vencer este problema. Yo voy a vencer esta enfermedad. Hermanos, en el nombre de Jesús vencemos. En el nombre de Jesús vencemos. Toda cosa que se levante contra tu vida, contra mi vida, contra nuestras vidas, contra la iglesia, hermanos, el Señor está delante nuestro. Él va delante nuestro, hermanos. Aleluya. Y eso fue lo que le dijo el pueblo a Dios. El resultado, Jehová escuchó la voz de Israel. Jehová escuchó. Si usted quiere subrayar eso, Jehová escuchó la voz de Israel. Porque Israel puso en medio, ¿sí?, de ese problema que se les había levantado, lo pusieron a Dios. Imagínense, ya era grande el problema de estar en el desierto. Hermanos, el desierto es un lugar de incertidumbre. Y además se levantan constantemente batallas. No podemos relajarnos. El cristiano, el Hijo de Dios, no se puede relajar, ¿sí?, en lo espiritual. Debemos estar atentos, alertas, vigilantes, siendo defensores, cuidadores de nuestros hermanos, ¿sí?, de la iglesia, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Hermanos, atentos. Amén. El pueblo de Israel le dijo a Dios, ¿puedes pelear por nosotros esta batalla? ¿Sí?
Porque si tú luchas por nosotros, lo vamos a destruir. Amén. Y nuestra victoria está en Dios. ¿Sí? Así que lo malo nunca debe detenernos. Lo malo, la prueba, el obstáculo, la dificultad, el problema, nada nos debe detener en el nombre de Jesús. Debemos avanzar hacia nuestro destino, hacia lo que Dios te ha dicho, te ha hablado en este tiempo. Amén. Lo malo que le vino a Israel en ese desierto no les impidió a ellos avanzar. Siguieron avanzando. Amén. Ahora, cuando ellos buscaron y confiaron en Dios, ¿sí? Ahora, dice la palabra que Dios les dio una gran victoria en medio de esa circunstancia. Yo no sé lo que en esta mañana estás atravesando. Si se levanta algún conflicto en el desierto, el Señor nos va a dar una salida. Amén. El Señor nos va a dar salida, hermanos. Entonces, el primer punto es que si se levanta una situación, una circunstancia, un problema, Dios, escucha esto, mi hermano, Dios nos puede dar una victoria, nos puede dar una conquista. Amén. Aún en medio del desierto. Amén. Solo necesitamos mirar al Señor. El Señor dice que Él está en la victoria, pero también dice que Él está en la angustia. Él está en la angustia. El Señor es un Dios de victoria, es un Dios de sanidad, es un Dios de liberación. Amén. Es un Dios todopoderoso. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Promesa de Dios. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fe no solo es ser librado de algo. Fe es pasar por algo y tener al Señor en nosotros y a nuestro lado. Amén. Domingo pasado le decía, Él nos acompaña. Él nos acompaña. Él nos da la victoria, nos da la conquista. Debemos pelear las batallas que se nos presentan, hermanos. El Señor nunca se esconde. Tampoco nosotros debemos escondernos. Debemos dar batalla en el nombre de Jesús. Y dice su palabra que el Señor no permitirá que seamos probados, tentados más de lo que podemos soportar. Dice su palabra que con la prueba, Él da la salida. Amén. Y hay una salida. Hay una salida en el nombre de Jesús. Confiesa en esta mañana, sobre esto hay una salida. Hay una salida en el nombre de Jesús. Que nada nos detenga. Que nada nos haga retroceder. Que nada nos haga estancarnos. Sino que avancemos
en el nombre de Jesús. A pesar de que el pueblo de Israel estaba en un desierto con tropiezos, con oposiciones, con guerra, para ser frenados y no avanzar. Quizás estemos pasando algún momento, pero nos estamos moviendo, hermanos. Nos estamos moviendo hacia adelante en el nombre de Jesús, no hacia atrás, hacia adelante. Hacia adelante nos estamos moviendo, más cerca de aquello, de esa provisión espiritual que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios es Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Yo en esta mañana, mis hermanos, quiero decirles que no hagamos habitación de ese problema. Que no le hagamos una habitación a ese problema. Que no le hagamos una habitación a esa situación, a esa circunstancia. Que no le hagamos una habitación a esa enfermedad. Hermanos, debemos hacer una habitación de intimidad con el Señor, al Señor. Eso vale. Pero no al problema. El problema tiene que saber quién es Dios y cómo es nuestro Dios. Él nos creó para ser sus hijos. Amén. Y los hijos de Dios, hijos del Rey. Amén. Así que el desierto y lo que pases en él es un camino. 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Amén. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? La enfermedad, vivir en fracaso, en derrota. No, en el nombre de Jesús, no. La gente sin Cristo, hablan de sí, nací así, voy a morir así. Esto es lo que me tocó, o sea, no. En el cristiano, en el Hijo de Dios, no hay lugar para esos argumentos. Amén. Entonces, todo lo que vivamos es temporal. Busquemos lo eterno. Hermanos, busquemos lo eterno, lo que perdura. No perdamos el tiempo. Amén. El versículo 4 dice, después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. O sea, después que Dios da la victoria en medio de un desierto, Dios les permite ganar, les permite avanzar. Dice, después partieron del monte Hor. O sea, constantemente caminaban, avanzaban a lo que Dios tenía preparado, pero dice que y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir en este desierto? ¿Y cuántas veces estamos en la misma situación? Y se añora lo de antes, lo del pasado. Estoy en Cristo, pero antes
estoy en Cristo, pero antes, o sea, aquí ellos decían, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. El desánimo les trajo ver todos los días ese desierto, pero no solo eso, sino que al llegar el desánimo, comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse, comenzaron a criticar, comenzaron a atacar, porque hablaron de Moisés y de Dios. Esa es la consecuencia del desánimo. Ahora, ¿por qué vino el desánimo? Porque se olvidaron de Dios. Hermanos, tremendo milagro, Dios le da la victoria. Pero se olvidan. Entonces, muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por mirar tanto el presente que estamos viviendo. Enfocados en este presente, nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado, en el ayer por nosotros. Dios había liberado al pueblo, ¿sí?, de tantas cosas. Lo sacó de Egipto, ¿sí?, en el camino muchos milagros. Pero antes de quejarnos, antes de murmurar, debemos recordar lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Amén. Cómo Dios nos sacó, cómo Dios nos libró, cómo Dios nos liberó, cómo Dios nos sanó, cómo Dios restauró nuestras vidas. Eso es lo que debemos recordar, hermanos, lo que Jesús hizo en nosotros, pero también lo que va a hacer en nosotros. Porque Él va a hacer en nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Él hoy puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo otra vez, como dice la alabanza. Él puede hacerlo otra vez. Amén. Había desánimo. ¿Cuántas respuestas nosotros hemos tenido del amor de Dios? Acudimos, corremos a su presencia en busca de auxilio, de socorro. Y viene la respuesta de Dios. Hermanos, nos tocan vivir procesos. Pero así como Dios nos sacó en el ayer, Él nos puede sacar hoy también. Hacerlo otra vez. Ese es el amor de Dios. Hay peligro en el desánimo. Hay peligro, hermanos. El problema de hoy nos hace olvidar lo que el Señor hizo ayer. Pero lo que nos está sucediendo hoy nos sirva para mañana, para que también mañana recordemos lo que Jesús hizo hoy. ¿Me explico? Entonces, muchas veces Dios necesita sacudirnos, muchas veces Dios necesita movernos, agitarnos, para, a ver, ¿vieron cuando el papá y la mamá, para llamar la atención de ese hijito, lo agarra y un sacudón ahí, ¿qué hiciste? Porque ya había habido una advertencia antes. Y seguramente va a haber una disciplina. Bueno, así es Dios. Ese es el amor de Dios. Amén. Ahora, muchas veces, yo creo y estoy segura que Dios lo hace para que nosotros doblemos nuestras rodillas, para que nos bajemos sobre nuestras rodillas, caigamos sobre nuestras rodillas, hermanos, cuando estamos atravesando algo, ¿sí? Para que le busquemos, para que le conozcamos.
Y terminando, dice que allí en el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés, ya lo hemos leído, el 7 y el 8, ¿sí? Les pide que quita de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Porque habían pecado, ¿no?, contra Jehová y contra Moisés. Y Dios había enviado serpientes ardientes, ¿sí? Pero también le da instrucciones en el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante lo que Dios hace. En este caso, una dirección de parte de Dios inusual. Raro, ¿no? Pero obedeció Moisés. Pero en el Evangelio de San Juan, la Biblia también nos habla, y lo citó Jesús cuando dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús recordó al pueblo de Israel, en medio de esta situación, estas palabras. Miren, hermanos, Dios es especialista en cambiar lo doloroso en beneficioso, en bendición. Eso que produce dolor, Dios lo cambia para bendición. Amén. Ahora, Dios quiere que quitemos nuestra mirada del problema, de la situación, de la circunstancia, y pongamos nuestra mirada en el Señor, en el cielo. Amén. Si levantamos a Jesús en medio de nuestros hogares, de nuestras familias, de la iglesia, todo cambia. ¿Sí? Hay salvación en el nombre de Jesús. Dice que Jesús mismo fue levantado en una cruz. Hermanos, a Jesús lo humillaron. Hermanos, Jesús recibió latigazos, puñetazos, golpes. Jesús fue acostado en un madero y sus pies y sus manos fueron clavadas. Le traspasaron una lanza por su costado. Fue necesario que Cristo padeciese todo esto para que ustedes y yo le miremos a Él y seamos salvos y le creamos. Amén. Él llevó nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados de humillación. Fue humillado a lo sumo, extremo. ¿Sí? Él murió por ustedes y por mí. Él pagó el precio por nosotros, hermanos. Entonces, hoy somos libres, somos salvos en el nombre de Jesús. Hoy hay vida en nosotros por Él. Amén. En medio de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, podamos levantar a Cristo Jesús. A Cristo Jesús en nuestras vidas como centro. No a los lados. No. En el centro, en el medio. Amén. No detrás, no atrás. No, en el centro. Que Él sea la prioridad de nosotros. Levantemos a Jesús. Levantemos a Jesús, hermanos. Pero para ello necesitamos un nivel mayor de búsqueda. Un nivel mayor de oración. Miremos a Cristo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe.
No dejemos de avanzar, no dejemos de avanzar, no dejemos de avanzar. Dice Colosenses, y termino, y a nosotros y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habían amenazas, sentencias, diagnósticos sobre nuestra vida, pero Jesús cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras enfermedades. Amén. Y en Cristo Jesús hay perdón. Ustedes dirán, ¿qué simbolismo puede tener para nosotros? Porque aquí hay elementos en este versículo, de este episodio del Antiguo Testamento, de acuerdo a las palabras que Jesús también citó en el libro de Juan. Pero fíjense, hermanos, encontramos en este episodio el pecado de los judíos, encontramos serpientes ardientes, encontramos una serpiente de bronce, una mirada de los que habían sido mordidos y la sanidad milagrosa. Ahora, cuando se habla del pecado de los judíos, en este caso era el desánimo, la murmuración, la queja, pero se habla también del pecado del mundo. ¿Y quién fue necesario morir por el pecado del mundo, de la humanidad? Jesús, ¿sí? Esas serpientes ardientes tienen que ver con los resultados de los pecados y el efecto, el juicio de Dios sobre los pecadores, ¿sí? Sobre ese juicio inevitable de parte de Dios. Fíjense que ellos murmuraron y les vino una plaga de serpientes ardientes. Pero también Dios dio la salida, una serpiente de bronce, ¿sí? Que está hablando de la obra milagrosa de Cristo Jesús en la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, al mirar, dice que los judíos eran sanados. Si nosotros miramos a Cristo Jesús, somos salvos, sanados, restaurados, animados, todo. Amén. Todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. La sanidad milagrosa en este episodio que se producía cada vez que estos judíos miraban a esa serpiente de bronce. Bueno, nosotros miramos a Cristo a través de la fe. Amén. Y Él concede ese milagro. Anoche, yo no sé cuántos estuvieron, el pastor habló un poco sobre, Dios hizo levantar un momento, en este momento de crisis de este pueblo de Israel, le dio instrucciones a Moisés para que levantara esa serpiente de bronce, ¿sí? Pero fue un momento. Por eso les hablaba de esa dirección de parte de Dios inusual, insólito, ¿sí? Pero miren lo que pasó. Ellos dicen que guardaron la serpiente de bronce y la idionizaron. Y empezaron más tarde con los reyes, y bueno, y después la promulgación de que todas las imágenes y todo esto fuese destruido. Amén. El único que tiene cabida en nuestro corazón es el Señor. Amén. Ayer el pastor hablaba, si usted quiere entrar a YouTube y ver el mensaje de anoche, oír el mensaje de anoche y verlo. Hermanos,
El único que tiene cabida y tiene que tener cabida en nuestras vidas es Jesús. Amén. El único. Es el único que nos va a salvar en toda situación y en toda circunstancia. Yo no sé en esta mañana tu necesidad, falta de trabajo, falta de empleo, hay alguna enfermedad en los tuyos, en tu propia vida, no sé, hay angustia, hay tristeza, pero vamos a dejarlo todo en manos del Señor. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque nos consuela, nos conforta, nos exhorta y nos edifica, Señor. Gracias por ella, gracias por oírla. Y tú vas a traer revelación a nuestra vida, a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Pero en esta mañana dejamos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades en tus manos. Dice que toda ansiedad, si la depositamos en ti, Señor, tú tienes cuidado. Ayúdanos a alcanzar aquello que tú tienes para nuestras vidas. Oh, Espíritu de Dios. Que podamos descansar en ti, que podamos confiar en ti. Como decía en esta mañana, que podamos provocar, Señor, esa intimidad constante en nosotros, relación contigo, Señor. No nos olvidemos de lo que tú hiciste y de lo que vas a hacer. Y nada, Señor, debe detenernos, sino debemos avanzar en tu camino. Porque hay una gloria venidera, hay una gloria mayor, Señor. Oh, Shirarabakanda Rabaisira. Toca, Señor, en esta mañana. Toca nuestras vidas, Señor. Y aún, Señor, podamos, como siempre digo, abrazados por ti, sentir ese amor, Dios tuyo. Oh, Espíritu Santo, hay tanto por hacer, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y tanto que tú vas a hacer. Oh, gloria a tu nombre. Sigue alumbrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sendas Dios hará. Me quería guardar. Dijo, busqué una promesa. Dice, he aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Caminos en el desierto y ríos en la soledad. Lo hace Cristo, el Dios de lo imposible. Amén.